Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 14 de febrero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Es curioso, apenas en enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno había logrado rescatar a Pemex. Pero lo que se está viendo es que la Federación le está dando respiración de boca a boca a la petrolera. Y como muestra, ahí está la condonación de impuestos que le concedió ayer Hacienda a Pemex, reconociendo así lo que ya es inocultable, que la empresa está quebrada y no tiene efectivo ni para pagar las cuentas. De hecho, este salvavidas aparece justo a unos días de que Moody's le rebajó de golpe 2 niveles a la calificación de Pemex. Con esta decisión la empresa entra a lo que los financieros llaman terreno basura. Es decir, sus bonos están a punto de valer nada y de convertirse en una empresa con mayores dificultades para conseguir créditos o inversionistas. En el sexenio a Pemex se le han inyectado enormes recursos, pero el esquema de negocios no parece ser viable. Tan es así que la propia Moody's advirtió que la única manera de revertir la dependencia del subsidio público es llevar a cabo una reforma estructural en Petróleos Mexicanos. Salieron las listas de candidaturas de Morena para diputados en la Ciudad de México. Hay de todo, desde Camila Martínez, joven dirigente en Benito Juárez, hasta Jesús Sesma, del Partido Verde, por Venustiano Carranza. E incluso Víctor Hugo Romo, quien, una vez más, va por algún cargo en la Miguel Hidalgo. La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados dio marcha atrás, al menos hasta abril, a la reforma que pretende invalidar demandas de amparo contra leyes o actos de la autoridad. La bola de humo que lanzó el diputado potosino Juan Ramiro Robledo plantea que los jueces y magistrados no puedan anular actos o normas generales, ni admitir demandas de amparo sobre fallos en acciones de inconstitucionalidad o controversias, que no hayan sido invalidados en la Suprema Corte con el voto de al menos 8 ministros. Dice la iniciativa que cuando la impugnación tenga al menos 4 votos en contra, debe declararse en automático válida una ley y desechar el reclamo. Eso abre la puerta para que las 3 ministras identificadas con Morena sumen a uno más para validar reformas. La oposición considera que esa iniciativa destruirá el juicio de amparo y que quiere aprobarse por la puerta de atrás como una ley secundaria, es decir, sin necesidad de una mayoría calificada en el Congreso. En sentido similar, se han manifestado grupos de la sociedad civil como México Evalúa. Las protestas dieron resultado. Ya hasta en otros niveles oficiales también se decidió enfriar el asunto, pues no quieren que esa bomba estalle en plena campaña electoral. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió el pasado lunes a la Cámara de Diputados las evaluaciones de impacto presupuestal que debían acompañar las iniciativas de reformas en materia electoral al Poder Judicial y de austeridad presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Dichos proyectos, expone la funcionaria, no tienen efecto sobre los egresos federales, y en todo caso, la reestructuración de los órganos jurisdiccionales y la ampliación de actividades del INE deberán considerarse en los cálculos anuales subsecuentes. Trascendió que a partir de este jueves y hasta el 22 de febrero se abre el periodo para que partidos y coaliciones presenten a Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez ante el INE como sus candidatos presidenciales y obtengan el aval definitivo para aparecer en la boleta.
La morenista ya se adelantó, ya apartó este domingo, mientras que las autoridades revisan que no haya trampas en la fiscalización que los pongan en la cuerda floja en la etapa final. Trascendió que en las cuentas que hacen los morenistas en Jalisco ven más oportunidad de triunfo en la alcaldía de Guadalajara con Chema Martínez que en la gubernatura con su candidata Claudia Delgadillo, dada la hegemonía de Movimiento Ciudadano en esa entidad en niveles municipales y estatal, pero hay inquietud de que se aplique la fórmula de equidad y la postulación para la alcaldía tapatía recaiga en alguna de las mujeres aspirantes, Mara Robles, Mariana Fernández o María Padilla. A ver, trascendió que a petición de parte, he aquí la textualidad sobre un momento de los diálogos por la transformación de lunes. Lo que yo anticipo que va a ocurrir en este cambio de gobierno es que va a haber, en efecto, continuidad con cambio. No va a haber ni ruptura ni sumisión. Creo que va a ganar la doctora Sheinbaum. Creo que es la mejor candidata. Pero también estoy convencido de que no habrá ni ruptura ni sumisión. Lo que está cambiando, lo que está en transición, es el régimen. Servido, doctor Juan Ramón de la Fuente. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Rusia con un ojo en México. En una entrevista con RT, cadena de televisión estatal rusa, Nikolai Sofinsky, embajador en tierras mexicanas, alentó al gobierno a unirse al grupo BRICS, que es liderado por el Kremlin. Además resaltó que América Latina es un pilar del mundo que se está formando ahora y que se llama mundo multipolar. Según el diplomático ruso, hay voluntad en los países de la región para encontrar su propio camino frente a las presiones de Occidente. La influencia de Rusia se nota en toda la publicidad de RT en la capital del país. Y hay figuras en el gobierno que se han mostrado muy abiertas a los valores del Kremlin. Habrá que prestar atención a esto. Álvarez Maínez en entredicho. Jorge Álvarez Maínez intentó hacer control de daños, después de salir en defensa del presidente López Obrador al denunciar el uso de bots para promover la campaña de #narcopresidente. El candidato presidencial emesista retomó notas viejas con las que recuerda que también ha denunciado la injerencia del Ejecutivo en la elección. Sin embargo, esto no parece suficiente para calmar las especulaciones de un pacto entre el Partido Naranja y el gobierno. Que esto, que el otro, salud. Escaparate guinda en el 11. Vaya, vaya. Lo dicho en este espacio se cumplió. El nuevo programa de Canal 11, Respondes o Resbalas, es conducido por el gurú de la moda Eddie Small, vocero de Clara Brugada, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, y Daniela Cordero, esposa de Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, así como Yasmín Jalil. En su primera edición el programa tuvo como invitada nada menos que a Ernestina Godoy, aspirante al Senado, por Morena obviamente. ¿Acaso también invitarán a candidatos de la oposición? Ya lo veremos, pero lo cierto es que la cuestionada exfiscal se tuvo que poner a bailar zapateado. Y eso sí, se fue con un retrato de cortesía de El Monero Rapé. La política del peluche. La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, presentó a Xochilita, una muñeca con la que buscaría hacerle competencia al AMLito. La presentó como una chava bien entrona, bien prendida y que quiere un mejor México. La Xochilita la va a estar acompañando a las giras. Vaya originalidad del equipo de campaña. Parlamento abierto para campañas. Apenas están en la etapa de organización de los foros regionales del Parlamento abierto para dar a conocer y analizar las 20 reformas del presidente. Y ayer, panistas y priistas reclamaron en San Lázaro que los diputados de Morena que van al Senado
utilizarán los foros para hacer campaña. Es decir, apenas se dieron cuenta de la estrategia y la trampa en la que cayeron. Y para no dejar lugar a dudas, el jefe de la bancada guinda, Ignacio Mier, dijo: pues es que uno no puede abandonar sus convicciones ni claudicar. Y adelantó que su narrativa será que ha habido excesos del Poder Judicial al dictar amparos y resolver controversias. Apoyados por el doctor Simi. Con la novedad de que el exsecretario de Seguridad de la capital y asesor de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, asistió como testigo de honor al pacto alcanzado entre el Partido Verde y la Fundación Dr. Simi, encabezada por Víctor González. El acuerdo es para impulsar una iniciativa de reforma para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, mediante la cual se busca asegurar un mayor acceso al empleo y mejores condiciones de trabajo. ¿Y los derechos de los policías? En el Senado, Morena, junto con sus aliados del Verde y el PES, rompió el quórum en la sesión plenaria de ayer con el objetivo de no aprobar una reforma constitucional mediante la cual se busca garantizar los derechos laborales tanto de ministerios públicos como de peritos y policías. Inaudito en un momento en que la inseguridad y la violencia se recrudecen. No hay de parte de Morena y sus aliados un compromiso con el tema que más les preocupa a los ciudadanos. ¡Sorpresa! Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Miden músculo el domingo. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se registrará ante el INE el próximo domingo, día en que se realizará la llamada Marcha por la Democracia. Será una muestra de músculo de ambos bandos, pues el morenismo arropará a su abanderada en las instalaciones del instituto. Del otro lado se prevé convocar a decenas de miles a la movilización en la que Lorenzo Córdoba, expresidente del organismo electoral, será el orador único. Se va de la política y quizá del PAN. Se retira de la vida política el senador Gustavo Madero. Una vez que concluya su encargo el próximo 30 de agosto, el chihuahuense se dedicará a disfrutar de la vida y de la familia. Se va alejado y decepcionado del PAN, en el cual todavía milita, aunque renunció a la bancada, y dice que no aceptará ningún cargo público. 0 pruebas de tortura. En unas semanas, la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, concluirá el levantamiento de la encuesta nacional sobre el consumo de drogas. Con ese instrumento se tendrá precisión de la condición actual en el tema de los enervantes, incluidos los vapeadores, los cuales se perfilan a ser un apoyo en la discusión de la reforma que apunta a su prohibición. Sin apoyos, propuesta de Piedra. Nos cuentan que el rechazo hacia la propuesta de Rosario Piedra para cambiar de nombre a la CNDH está llegando de las comisiones estatales de derechos humanos, donde existe el temor de que la intención de la ombudsperson sea eliminarlas. El caso es que no ha encontrado apoyo a su proyecto y ni en Morena han salido públicamente a respaldarla. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Lord Mentiras. Solo hay una cosa más repugnante en un periodista que convertirse en un burdo aplaudidor del régimen, ser un mentiroso. Carlos Pozos, quien se hace llamar Lord Molécula, cumple con excelencia las dos cosas. A Pozos, sus salamerías y genuflexión le han valido incluso convertirlo en un personaje de una sátira televisiva que lo presenta como un reportero que sirve como tapete del presidente de la República. Ahora fantasea al decir que tras el asesinato del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, él entregó el parte médico de la muerte del priista al presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz,
en el que se da cuenta de que aquel día en Lomas Taurinas, Colosio recibió las balas de 2 tiradores. La versión no solo es falsa, sino que carece de cualquier lógica. El propio Molécula dice que él entregó el parte médico al licenciado Ilio Ortiz, mismo que él asegura fue dado a decenas de medios de comunicación por el entonces vocero de la campaña, Líbano Sáenz, y en el que de ninguna manera se habló de algún número de tiradores, pues era un parte médico, no un peritaje. Y lo peor del caso es que Molécula jamás habló ni fue recibido por el licenciado Ilio Ortiz, por lo que es imposible que le haya podido entregar dicho parte médico o cualquier otro documento. Y por si fuera poco desdoro para un periodista ser entregado y mentiroso, el señor Pozos complementa su currículum con la virtud de ser un reportero perezoso, pues él mismo confiesa que no estuvo en el lugar de los hechos debido a que el personal del PRI no le proporcionó transporte para ir al acto en el que fue asesinado el candidato presidencial. Y mientras la nota estaba en Lomas Taurinas, Molécula se encontraba en una habitación de hotel. Por cierto, quien quiera leer la gran crónica de los excelentes periodistas del Universal, Juan Arbizu y Manuel Ponce, quienes sí estuvieron en el lugar del magnicidio y reportaron puntualmente que Colosio fue asesinado de 2 disparos y que fue publicado a 8 columnas el jueves 24 de marzo del 94, es siempre bienvenido en la hemeroteca de esta casa editorial. ¿Por fin el tema de la crisis del agua llegará a la mañanera? Nos comentan que al parecer el tema de la crisis del agua del Valle de México ya llegó a Palacio Nacional. Nos detallan que ayer por la tarde, por más de 3 horas, hubo una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. El tema principal, nos dicen, es buscar alternativas para enfrentar la falta de agua y garantizar el abasto. Nos comentan que además de los gobernantes morenistas, también estuvieron presentes directivos de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, encabezados por Germán Martínez y los encargados de las dependencias del mismo sector de ambos estados. ¿Será que ahora sí se hará a un lado la paja y se hablará en la conferencia mañanera de temas que sí importan a la población como lo es el de la crisis del agua? Chichones y raspones en Morena. Como ya se veía venir, la inconformidad de senadores de Morena por el reparto de candidaturas sigue creciendo y ya ha escalado al grado de rebelarse contra su dirigencia nacional, donde ya hay señalamientos de denuncias por el manejo discrecional de los procesos de selección. La protesta más visible y pública es la del senador duranguense José Ramón Enríquez, quien ya había sido marginado de la candidatura al gobierno de su estado y ahora acusa a la dirigencia morenista de pactar en lo oscurito, pasando por encima de las encuestas para imponer al petista Alejandro González Yáñez como candidato al Senado. Este caso se suma al de los de José Narro Céspedes, quien se quedó fuera de las listas de aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados, y de Antares Vázquez, quien luego de no alcanzar el respaldo para competir por la gobernatura de Guanajuato de Morena, la dejó descobijada sin candidatura alguna. Lo que nos dicen la tiene molesta con sus líderes partidistas. Un buen número de raspones y chichones se están dejando en el proceso de la designación del partido, nos hacen ver. La foto, Xóchitl Calderón, control de daños. La muy viralizada fotografía de Xóchitl Gálvez con el expresidente Felipe Calderón en su reciente visita a España no gustó a las organizaciones de la sociedad civil que la apoyan. Algunos de sus simpatizantes apartidistas señalan que no era necesario publicar esa imagen, pues no le aporta nada a su campaña. Anticipan que por el contrario la foto seguramente será utilizada por sus adversarios en los debates, por lo que dicen que quienes no tuvieron el cuidado de evitar que la fotografía se difundiera tienen ahora
la misión de contrarrestar los ataques y hacer una operación de control de daños para evitar que la imagen cause un daño significativo a la campaña de Doña Xóchitl. ¿Qué necesidad?, se preguntan los apoyadores de la candidata opositora. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Morena se lleva a priista de Magdalena Contreras. Nos cuentan que hoy Morena, que encabeza Sebastián Ramírez, convocó a una conferencia de prensa, pues se anunciará que un grupo de priistas se sumarán a las filas del Guinda en la alcaldía Magdalena Contreras, que actualmente gobierna el edil tricolor Luis Gerardo Quijano. Nos aseguran que por eso César Guijosa Hernández, quien trabajaba en la oficina del alcalde y es hijo del exdelegado experredista Héctor Guijosa Mora, apareció como candidato de Morena a la Diputación Local por el Distrito 33, que corresponde a dicha demarcación. Con ellos también se prevé la salida de Verónica Guijosa Mora de Participación Ciudadana. Los morenistas lo ven como un golpe al gobierno de don Luis Gerardo, que busca reelegirse por la alianza. Pero en el camino, nos cuentan, dieron el machucón a varios guindas, entre ellos la exalcaldesa Patricia Ortiz. Agarrón en el Congreso Capitalino. Nos platican que en el Congreso Capitalino volvieron los gritos y hasta insultos entre panistas y morenistas. Esta vez fue porque la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la panista Luisa Gutiérrez, mandó un comunicado a la mesa directiva del Poder Legislativo para que le descuenten la dieta a diputados, sobre todo de Morena, que no han acudido a las sesiones, como Carlos Cervantes. Sin embargo, esto provocó que la líder de los morenistas, Marta Ávila, reprobara la medida, pues aseguró que dicha solicitud llevaba otro camino jurídico, mientras que don Carlos le dijo a doña Luisa que ella no ha logrado procesar los acuerdos para sesionar. La panista acusó que no quieren trabajar, pese a que hay pendientes para legislar en materia de agua. Total, muchos gritos, pero la larga lista de iniciativas siguen sin avanzar. Los capitalinos pueden esperar. Refuerzan la seguridad en Ecatepec. Nos dicen que el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, y el alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, acordaron combatir a los grupos delincuenciales que pretenden establecerse en el municipio más poblado de la entidad. En una reunión que se realizó al inicio de la semana, los funcionarios coincidieron en que se deben unir esfuerzos para combatir a las asociaciones criminales que generan violencia en esa parte del territorio mexiquense. Nos comentan que previo al proceso electoral que se definirá el próximo 2 de junio, los gobiernos de los 3 niveles pondrán atención especial en lo que pueda ocurrir en Ecatepec y que la situación no se salga de control por el bien de todos. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. De la nada a ser la gran electora. Desde Puebla nos cuentan que la titular de la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, Ana Elizabeth García Vilchis de Morena, y a quien se le mencionaba como aspirante a la alcaldía de la capital, solo llegó a alborotar el gallinero. Nos detallan que doña Liz se bajó de la contienda y mandó un mensaje de apoyo al expriista José Chedraui de Morena para que fuera el candidato, prácticamente dándolo como un hecho, a pesar de que su partido no se ha pronunciado, por lo que algunas voces se preguntan si la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador la convirtió en la gran electora. Pero, ¿qué dirán Morena y las encuestas? Otra diferencia del PT con Morena. El que se lo lleva el tren en Sinaloa, nos comentan, es el dirigente estatal del PT y diputado federal Leobardo Alcántara Martínez, pues considera que en Morena lo están chamaqueando. Nos relatan que don Leobardo levantó la voz porque la actual alcaldesa de Elota, Ana Karen Val Medina,
llegó al cargo bajo las siglas del PT y ahora enfila a la reelección, pero en una lista de prospectos de Morena. Además, a don Leobardo le preocupa que le quieran quitar la candidatura para reelegirse en su curul y que los morenistas le tengan otra sorpresa, por lo que está amagando con llevar a su partido solo a las elecciones locales, pues dice que sus aliados se quieren comer todo el pastel sin compartir. ¡Qué golosos! Con protección poderosa. En Guanajuato nos comparten que Jorge Antonio Rodríguez Medrano fue designado como candidato morenista a la alcaldía de la capital, a pesar de que cuenta con antecedentes de procesos judiciales por incumplimiento de pensión alimenticia y reconocimiento de paternidad. Nos indican que la que está dando batalla en este caso es la senadora Antares Vázquez Alatorre de Morena, quien ventiló ante los órganos electorales morenistas el historial de don Jorge. Pero nadie la peló, por lo que emprendió una cruzada interna para que le quiten la candidatura, aunque afirma que detrás de él está un personaje oscuro. ¡Cuánto misterio! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 14 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente ombligo de semana. Pásesela bien. Le mandamos un fuerte abrazo por el Día de la Amistad. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.